Rolando La Rosa. Él es cubano o de ascendencia cubana, pero no habla nada de español. Nació en los Estados Unidos. Sí, nació en los Estados Unidos, ¿verdad? Nació en los Estados Unidos. Y la última vez que estuvo con nosotros, él trabajaba dentro de la construcción. Hoy nos está diciendo que ya tiene unos 2 años, creo. ¿Cuánto tiempo? 1 año, que está dedicado de tiempo completo al ministerio profético, y Dios pues está respaldando este ministerio, tuvo que vender su casa. Dios está moviéndolo de tal manera que vendió su casa, compró una casa móvil, o tenía una casa móvil, y ahí viven, yendo a todo lugar donde Dios los mande, ¿no? Tiene 6 hijos. El mayor tiene 11 años y el menor tiene 3 años, ¿verdad? Así que si creían que yo estaba loco, no. Entonces aquí está la prueba que no. Y hoy nos va a ministrar. Es una bendición que esté con nosotros, así que voy a pedir al hermano Rolando que pase con nosotros, y mi esposa que va a interpretarle. Adelante. It is an honor to be here tonight with you. Es un honor estar con ustedes esta noche. The first 2 weeks, or the last 2 weeks coming to Mexico, Las últimas 2 semanas antes de venir a México, the Lord has really been moving my heart about the things that He's doing within the city. el Señor ha estado moviendo mi corazón acerca de lo que Él quiere hacer en esta ciudad. And tonight what we're going to do is the Lord is going to encourage you. He's going to speak prophetically over the city. Y lo que Dios quiere hacer esta noche es bendecirlos a ustedes a través de la palabra profética, pero no tanto para ti como individuo, sino para la ciudad de México. And activate your spirit for the new things that God has in store at this time. También Dios quiere activar tu espíritu para lo que Él tiene en estos tiempos, en tu corazón, en tu espíritu. How many of you here tonight has never received a prophetic word? ¿Cuántos de aquí quisieran saber alguno que nunca en su vida haya recibido una palabra profética? Quisiera que levantes tu mano, que nunca has recibido una palabra profética. Okay, good. Prophecy is not something mysterious or strange, it's the Word of God. La profecía no es algo misterioso o extraño. La profecía también, como la Biblia, es palabra de Dios. And when applied properly to your life, it will change your life. Y cuando la profecía es aplicada correctamente en tu vida, va a cambiar tu vida. And tonight what we're going to do is I'm going to go between some characteristics of prophecy, what prophecy is, and then I'll be prophesying over you. And so it'll be just kind of back and forth. We're going to have a good time. Okay. Voy a hablar de 20 características que debe de tener la palabra profética, y una vez que termine de hablar de estas características, voy a empezar a profetizarte y vamos a estar haciéndolo así y vamos a pasar un buen tiempo. Prophecy is the testimony of Jesus Christ. La Biblia enseña que la profecía es el testimonio de Jesucristo. Prophecy should always point the recipient's heart to Jesus. La profecía siempre debe de llevar al corazón del que recibe la profecía hacia Jesús. Prophecy is to encourage, to edify, and to lift up. La profecía sirve para exhortar, para edificar y para redarguir. Prophecy will bring direction and correction. La profecía va a traer dirección, pero también la profecía trae corrección. But ultimately it will move you toward Jesus. Pero siempre, siempre la profecía te va a dirigir hacia Jesús. If you're ever prophesied over and it doesn't move you toward Christ, in most cases it is not of the Lord. Si tú recibes una palabra profética y esa palabra no te mueve a acercarte a Jesús, seguramente no es de Dios esa palabra. In preparing for Mexico in this time, the Lord began to speak to me what He's doing within this city. Y hablando de la Ciudad de México, el Señor empezó a hablarme estas últimas 2 semanas acerca de lo que Él va a hacer en la Ciudad de México.
there's a great outpouring of what God is doing within Mexico City. Now, Mexico as a whole, but Mexico's City specifically right now. El Señor está trayendo un derramamiento de su presencia sobre la Ciudad de México. Yo sé que también está en muchas partes del país, pero especialmente sobre la Ciudad de México, su presencia. Where sin abounds, God's grace abounds all the more. ¿Por qué? Porque donde sobreabunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda aún más. The Lord says, I want you to begin to stop looking at the oppression that you feel and begin to express what I'm going to begin to speak through you. Dice el Señor que tú como iglesia debes de dejar de poner tu mirada en la opresión que estás viviendo del enemigo. Deja de ver la opresión y empieza a salir a ver lo que Dios quiere hacer en tu ciudad. The Lord says that all authority is in subjection to me. Dice la Biblia que toda autoridad está sujeta a Dios. It doesn't matter what faction or what group is against you, the Lord says, I am for you. Dice el Señor que no importa cuántos estén en tu contra o qué grupo esté en tu contra, dice el Señor que Él está contigo y por ti. The Lord says that I'm looking for an obedient people with righteousness that will stand for righteousness. Dice el Señor que Él está buscando gente justa, con un corazón obediente y que tiene deseo por la justicia y su corazón está a favor de la justicia de Dios. The Lord says I'm bringing a great outpouring on the city. Dice el Señor, estoy trayendo un gran derramamiento sobre tu ciudad. I am bringing revival to the city. Estoy trayendo un avivamiento a esta ciudad. There's going to be a great outpouring of salvation. Va a haber un derramamiento de salvación sobre tu ciudad. Healing, inner healing, También va a haber sanidad interior en tu ciudad. and physical healing. Y va a haber sanidad física. The Lord says I'm going to take the people that would go to the hospital and I'm going to bring them to the church. Voy a tomar gente que vaya a los hospitales y aquella gente que sea tocada en los hospitales por ustedes van a venir a la iglesia. Because that's where the healing is going to be. Porque ahí en los hospitales es donde se va a llevar a cabo las sanidades. The real scheme over Mexico City right now, one of the major schemes is fear. Una de las acechanzas más fuertes que Satanás tiene contra México es precisamente el miedo. The Lord says, I do not want you to be in fear. El Señor dice, no quiero que vivas en temor, en miedo. Fear is designed to stop you, slow you down, and keep you from what God has for you to do. El Señor dice que el miedo está diseñado para detenerte, para hacerte más lento en lo que Él te ha mandado a hacer. El miedo no viene de parte de Dios, así es que no vivas en miedo. The Lord says you can never embrace courage unless you first step through fear. El Señor dice, nunca vas a poder abrazar el valor, el denuedo, a menos que sueltes el miedo. Fear will always be present. Porque el miedo siempre va a estar presente en tu contra. But the Lord says, I'm going to bring like a ramming rod, Dice el Señor, voy a traer como una vara and I'm going to penetrate the land of Mexico. y esa vara va a tocar el territorio de la Ciudad de México y va a penetrar la tierra. And with this is going to be a great outpouring. Y con esto va a llegar un avivamiento, un derramamiento Of my life. de mi vida, un derramamiento de mi vida. The Lord says, I am the way, the truth, and the life. El Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. There is no other hope for this land but me, says No Jesus. hay otra esperanza para esta ciudad excepto mi persona, dice el Señor Jesús. So the Lord says, stand up, Así es que el Señor te dice, levántate, take your place, toma tu lugar, wherever you work or whatever your job is, donde quiera que sea tu trabajo, donde quiera que tú labores, and be my ambassador, y quiero que seas mi embajador, and bring forth my healing life y quiero que traigas la vida de sanidad que yo doy to the influences that you have around you, the people that you have around you. en la influencia que yo te he dado en la gente alrededor de ti. The Lord says in Romans 13:1 El Señor dice en Romanos 13:1 that all authority que no hay autoridad is established by God. sino de parte de Dios que ha sido establecida. Remember this, that your boss or the authorities above you may not always be just,
Recuerda esto, que las autoridades, tus jefes, la gente que está sobre tu vida, no siempre van a ser justos. But it'll be your actions that will change the life of those around you. Pero van a ser tus acciones, la manera en cómo tú actúes, que va a cambiar la vida de aquellos que están alrededor de ti. The Lord says, for my people of Mexico, El Señor dice, para mi gente, mi pueblo en México, be careful of what you compare yourself with. ten cuidado de lo que utilizas para prepararte. He says, because I've placed you here for a reason. Porque yo te he puesto en este lugar por una razón. There's no mistake in your color, your gender, no mistake. Dice el Señor, yo no he cometido ningún error en el color de tu piel, en el género que te hice ser hombre o mujer, no hay error alguno. And you're in here, and you're in this city for a reason. Y tú estás en esta ciudad, iglesia, por una razón. The Lord says that I'm raising up an army Dice el Señor, estoy levantando un ejército within Mexico City dentro de la Ciudad de México that will penetrate the nations of this world, que va a penetrar las naciones de este mundo, corruption or not. sean corruptas o no sean corruptas. The Lord says it is all in subjection to me. Dice el Señor, porque toda autoridad está sujeta a mis pies. Amen. Amén. When we look at prophecy, there's three characteristics of prophecy. Cuando vemos la profecía tal cual, hay tres características. Prophecy will be partial, it'll be progressive, and it'll be conditional. Partial, La profecía va a ser parcial, progressive, progresiva y condicional. when the Lord speaks to us prophetically, Cuando el Señor nos habla de una manera profética, we won't always see the full picture. va a ser parcial porque no siempre vamos a ver ahora sí que la vista general, la vista global de la profecía, solamente va a ser parcial. The Bible says that we know in part and we prophesy in part. Dice la Biblia que nosotros conocemos en parte y profetizamos en parte, es parcial. And when you receive a prophetic word, it's like taking a snapshot or a picture of the time right now in your life. Y cuando tú recibes una palabra profética es como si tomaran una fotografía de ese momento en la eternidad que va a ser tu vida y se te está declarando. Those words can be for right now or progressively moving forward in your life. Esas palabras pueden ser específicas para este tiempo en tu vida o que sea algo progresivo que sucederá a lo largo de tu vida. Prophecy is progressive in that as you receive words from the Lord, it will help you move forward on the path that God has for your life. También la palabra de Dios es progresiva porque cuando tú recibes una palabra profética, esa palabra será como un direccional hacia donde te debes de mover a lo largo de tu vida. A good example of that is Abraham. Un buen ejemplo de la palabra profética progresiva es Abraham. And we'll talk about that in a little bit, but also prophecy is conditional. Vamos a hablar un poquito acerca de Abraham en un ratito, pero también la profecía es condicional, tiene condición. It requires our obedience. Requiere siempre nuestra obediencia para que se lleve a cabo. It requires our obedience and faithfulness to what God has spoken concerning our lives. Requiere obediencia y fidelidad en cuanto a lo que Dios nos habla de nuestra vida. In 1 Corinthians, Paul makes a statement. En Primera de Corintios, Pablo dice lo siguiente. Primera de Corintios 13:8. Primera de Corintios 13:8. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. The Bible says that we know in part and we prophesy in part. La Biblia dice que conocemos en parte y profetizamos en parte. Personal prophecies require faith to fulfill, Las palabras proféticas personales requieren de fe para que se lleven a cabo.
and obedience to obtain. pero también necesitan obediencia, porque si no nunca se llevarán a que sea completo, a su fin. Sí. Let's look at two things, what a word of knowledge is and what a prophetic word is. Te voy a hablar rápidamente de lo que es una palabra de conocimiento y una palabra profética. A word of knowledge is a word the Lord will give to others through you that you will not know. Una palabra profética es una palabra una palabra de conocimiento, disculpen, una palabra de conocimiento es una palabra que el Señor va a dar a través de otros para ti que tú no sabes. A fragment of God's infinite knowledge about a specific area of your life. Es un fragmento del infinito conocimiento de Dios acerca de un área específica de tu vida. Tonight, as I prophesy over you, Hoy, mientras yo empiece a profetizar sobre tu vida, some of you will receive a word of knowledge. algunos de ustedes quizás no reciban una palabra profética, sino una palabra de conocimiento. And what this word of knowledge will be something really personal between you and the Lord. Y esa palabra de conocimiento es un área muy específica, algo muy personal, solamente es entre tú y Dios. But not exposing the intimate things between you and God. Nunca va a ser exponiendo esas cosas tan íntimas entre tú y Dios, pero sí será un área específica. But it will point to an area in your heart Va a apuntar una área en tu vida that only God could know. que solamente Dios puede saber, nadie más. And it's designed to open your heart Y esa palabra de conocimiento está diseñada para que abras tu corazón de par en par a Dios, that God may pour into you. para que entonces Dios pueda derramarse sobre ti. Personal prophecy Ahora, la palabra profética personal is a small insight to God's will for our lives. es un poquito de conocer el trasfondo que Dios, o más bien la vista general que Dios tiene de tu vida. God revealing current or future events that will occur. Y eso tiene que ver con el futuro. Palabras proféticas personales casi siempre tienen que ver con una parte de lo que Dios ve de tu futuro. God only reveals what we need to know in order to do His will more perfectly at the particular time and place. El Señor solo te va a revelar cosas que Él sabe que tú necesitas saber de tu futuro, parte de esa voluntad para que tú te muevas y para que puedas moverte en el tiempo particular y lugar que Dios quiere que te muevas. O sea, es como si te dieran una fotografía de tu futuro, pero no es todo. The things the Lord does not want us to know at that time, He keeps it secret from the one who is prophesying. Muchas veces hay cosas que el Señor no quiere que tú sepas de tu futuro. No quiere que sepas y eso lo va a esconder del profeta que está profetizándote. The prophet Elijah said, "The Lord has hidden it from me." 2 Kings 4:27. Segunda de Reyes 4:27, así lo dice Eliseo. Dice que cuando llega la tsunamita, dice el Señor lo ha cubierto, dice, pero ella llegó y Eliseo dice, déjala, ella está muy pero muy triste y Dios no me ha dicho qué sucede. When I begin to prophesy over you, Cuando yo empiece a profetizar sobre tu vida, I don't know everything about you. yo no conozco todo de ti. I will only speak of those things which God gives me. Solamente voy a hablar de aquellas cosas que Dios me muestra de tu vida. And as God touches your heart, Y así, en el momento en que Dios empiece a tocar tu corazón, it will be encouraging to moving you forward. esa palabra está diseñada para animarte a seguir adelante al Señor. Solo para animarte. To accomplish the things that God has promised over your life. Para que tú puedas llegar, para que Él pueda llegar a cumplir las cosas que te ha prometido, de la palabra profética, tú te animas, te mueves hacia esa palabra solo para que no te detengas. Deuteronomy 29:29. Deuteronomio 29:29, por favor. Vamos a leer, dice, hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. The things that are revealed to us belong to us and our children and our children's children.
Dice el Señor que las cosas que Dios nos ha revelado a nosotros nos pertenecen a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. It's very important that we take the prophetic word or the promises that God gives us Es muy importante que tomemos las palabras proféticas y las promesas que Dios nos ha dado and we apply them to our life y que las apliquemos a nuestra vida right now. hoy, en este momento. Now let me say this about prophecy. Ahora voy a decir algo más acerca de la profecía. The Lord may prophesy over you that His plans for ministry and big things for you, but that does not necessarily mean that He's saying it right now. Okay. It can be a future thing that God is doing and working in you. A lo mejor Dios te profetiza acerca de un ministerio grande que Dios va a darte en tu vida, algo que te va a dar su plan acerca de lo que Él quiere que tú hagas en el futuro, pero eso no significa que en este momento tienes que dejar todo para que eso se cumpla. Eso va a ser algo progresivo, donde tú no tienes que forzar las cosas. It's important that when we receive a prophetic word, that we don't make the word happen, but we allow God to bring it forth. Es muy importante que cuando tú recibas una palabra profética no la forces a que suceda, sino que esperes el momento en que el Señor te ayude y se abran las puertas a que esa palabra se lleve a cabo. Pero no es con tu intervención, sino con la intervención divina. Look at Abraham. Quiero que veas el caso de Abraham. He had a promised son, Él tenía un hijo prometido, ¿verdad? but as the result of impatience, Pero como resultado de la impaciencia, Ishmael was that result. Ismael fue el resultado de su impaciencia. Y ya vemos qué broncas hay, ¿verdad? It's very important that when we receive a prophetic word, Por lo tanto, es muy importante que cuando recibamos una palabra profética, that we patiently walk that word out que empecemos a caminar en esa palabra pacientemente, and allow God to fulfill it in His timing. para que Dios la lleve a cabo en su tiempo, no en mi tiempo. Amén. A word from God will only cover a portion of God's will for us. La palabra de Dios, una palabra profética, solamente va a cubrir una porción de la voluntad de Dios para nosotros. Perhaps with regard to a single chapter of our life story or a particular area of activity. Puede ser quizá que tenga que ver con algún capítulo de nuestra vida, un capítulo específico o de la historia de nuestra vida o algo en particular en cuanto a nuestras actividades. Sometimes God will speak about our ultimate ministry, but will not tell us about the process of trials or other ministries we will have in the meantime. Muchas veces Dios nos va a hablar acerca de nuestro ministerio, tal cual, lo que Él quiere que hagamos, pero nunca nos va a decir cómo vamos a llegar a llevar a cabo ese ministerio o las cosas que tenemos que hacer hasta llegar a ese lugar. A good example is Joseph. Un buen ejemplo es José. His prophetic dreams revealed that he would rule over his brothers, but did not include that he would go into slavery, Acuérdense que José tuvo sueños, ¿verdad? Y en esos sueños Dios le revelaba que él iba a estar por encima de sus hermanos, a pesar de ser de los más jóvenes de su casa. Pero en esos sueños, donde él se veía como la autoridad sobre su familia, nunca había el hecho de que él estuviera como esclavo. that he would have problems with Potiphar's wife or his time in prison. O que iba a tener broncas con la esposita de Potifar, o que iba a estar en la cárcel por unos cuantos años. No, la palabra profética, los sueños proféticos le dijeron el fin, pero no cómo llegar. If God told us everything He wanted to do, we would probably run and not do it. Si Dios nos dijera todo, seguramente todos huiríamos y dijéramos, no. So He purposely holds back these little areas, these details of tribulation and things we have to walk through. Entonces muchas veces Dios obviamente no nos va a dar estas tribulaciones, pruebas y momentos de ansiedad que vamos a vivir por nuestro bien, para animarnos a seguir adelante. Pero todas esas cosas de tribulación y de pruebas a nuestra fe son necesarias para llegar al fin.
but He loves you and His plan is for you. Ahora, algo quede muy claro en tu corazón. Él te ama y sus planes para ti son a tu favor. Gracias. Amen. It's important to remember that the incomplete nature of prophecy should not keep us from presuming that God's silence about a sin or of sin matter, He approves of it. Ok, al mismo tiempo debemos de entender que el hecho de que la profecía no sea algo completa, o sea, que no sea algo que tú veas completamente, eso no debería de hacer que el silencio de Dios acerca de algo implica que Él está aprobando. Por ejemplo, ok, Dios me dijo que yo iba a hacer algo, pero como estoy en pecado y Dios no me dice nada, entonces puedo seguir pecando. ¿Sí me explico? O sea, el silencio de Dios no significa que Él está aprobando algún tipo de pecado en lo que se cumple la profecía. If we have hidden in our lives a certain problem, bondage, or disobedience, Si en nuestro corazón estamos guardando en nuestra vida algún tipo de problema, con alguna práctica pecaminosa o alguna atadura con el pecado o desobediencia, and the prophecy we receive speaks positively about our lives, y en ese momento que estamos practicando, deberíamos decirlo así, practicando el pecado, y Dios nos da una palabra profética que habla positivamente hacia nuestra vida, eso no significa que Dios está aprobando tu pecado. ¿Ya quedó más claro? we cannot conclude that God condones our sin. No podemos concluir que por el hecho de que Dios me está profetizando algo bueno mientras mi vida está mal, que Dios está apapachando nuestro pecado. Nunca debemos de concluir eso. There's been times when I have prophesied over people Ha habido momentos en que Dios me ha dado palabras proféticas sobre ciertas personas of God's love and direction for their life, y Dios les ha dado amor y dirección en esas palabras. not knowing that they were in sin, Y yo obviamente no sabía que ellos estaban viviendo en pecado, but as the result of the prophetic word, pero como resultado de estas palabras proféticas, speaking to what God wanted them to do in their life, cuando ellos entendieron lo que Dios quería que hicieran en sus vidas, they repented and turned their heart back to Christ. ellos se han arrepentido de su pecado y han venido a Cristo sabiendo lo que Dios quiere para sus vidas. There was a time I spoke to a young lady prophetically, Le hablé a una mujer proféticamente, una jovencita, and it was very specific details about certain areas of her life. y había detalles específicos de ciertas áreas de su vida en la palabra. And in the meeting, she told me I missed it. Y In the middle of the meeting, she said that I missed it. I didn't get it right. a la mitad de la reunión se le levantó la mano y me dijo, te equivocaste. 3 months later, she came to me and she said that it was right. And she understood now what God was really saying to her. Y 3 meses después de que a mí me dijo que yo me había equivocado, que la palabra no era para ella, regresó y dijo, ¿sabes que sí era para mí? Y sí es cierto lo que tú hablaste, y solamente que yo en ese momento no entendía, y ahora que han pasado estos meses, mis ojos se han abierto y me doy cuenta que esa palabra toda era para mí. We need to be very careful not to allow the hurts in our life to bring us to a place that we despise the prophetic word that we receive. Tenemos que tener mucho cuidado que las heridas de nuestro propio corazón o la manera en cómo vemos a las personas nos hagan menospreciar la palabra profética o desecharla cuando Dios nos está hablando en verdad. There is nothing mysterious and spooky about prophecy. No hay nada misterioso o espantoso acerca de la palabra profética. It is not fortune telling. No es adivinanzas, no es adivinación. Although the Lord can foretell of things to come in our life, Aunque el Señor tiene preocupación de decirnos las cosas que vendrán en el futuro sobre nuestras vidas,
prophecy is designed to carry us forward in the things that God had for us to do. La palabra profética tiene como propósito llevarnos hacia el lugar donde Dios quiere que lleguemos. Ese es el único objeto de la profecía, empujarnos hacia nuestro destino. Now let's take a look at that with Abraham. Vamos a mirar ahora sí el caso de Abraham. At the age of 50 years old, God spoke to him and told him to leave his country and go to the land that God would show him. A los 50 años de edad el Señor se le apareció y le dijo: quiero que te vayas de tu tierra, quiero que salgas de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. At the second prophecy Abraham received, he was 75. La segunda palabra profética que Abraham recibió tenía 75 años de edad. He was told to leave Haran and keep moving. God also promised that he would make Abraham a great nation. Le dijo: quiero que salgas de Aram y quiero que sueltes esa tierra porque voy a hacer de ti una gran nación y voy a bendecir a las familias a través de ti. The third prophecy, when Abraham reached Canaan, God confirmed that it was the land God would give his descendants. Y la tercera profecía que recibió Abraham es cuando él había llegado a Canaán. Físicamente él llegó a Canaán y Dios le confirmó: esta tierra es la que yo tengo para ti y para tus descendientes. Now this is the progressive prophecies that God gave Abraham. ¿Te das cuenta de la palabra profética progresiva que Dios fue dando a Abraham a lo largo de su vida? The fourth prophecy, this prophetic word gave details about how Abraham's nation would be numerous as the dust of the earth. En la cuarta profecía que Abraham recibió, él recibió detalles de cuán numerosa iba a ser su descendencia. De hecho, el Señor la comparó con la arena y las estrellas. At the fifth prophecy, around the age of 83 years old, Y la quinta profecía que recibió Abraham, él tenía 83 años de edad. God gave a number of new insights into what, when, and where, and why God's purpose and plans are. El Señor empezó a darle detalles de quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Todos estos detalles Dios le dio acerca de su vida. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? The Lord said that Eleazar was unacceptable as Abraham's heir. El Señor le dijo: Eleazar, tu siervo, no es tu heredero. The Lord promised that his descendants would be numerous as the stars. El Señor también le dijo: tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. The Lord told of Israel's coming bondage and exile. También Dios le dijo que su pueblo Israel estaría en esclavitud allá en Egipto. The Lord spoke of how the fourth generation would eventually return to Canaan after 400 years. Y también le dijo que esas 4 generaciones de israelitas que estarían en Egipto regresarían a Canaán a los 400 años exactamente de haber estado en Egipto. Further prophecy involving Abraham came to Hagar, Sarah's handmaiden. Through an angel, God promised that her son would also give rise to a multitude. Then Ishmael was born. Y vino también otra profecía hacia Agar, la sierva de Saraí, ¿recuerdan? Y Dios le dijo que también a través de Ismael Dios iba a ser una grande nación. At the sixth prophecy, as you look at these prophecies, ahora, mientras estamos escuchando y viendo estas profecías que Dios le dio a Abraham, you can begin to see the snapshots that God gave Abraham. te puedes dar cuenta de las fotografías que Dios le empezó a dar a Abraham y que bueno, ya las leemos en la Biblia, ¿verdad? Que se llevaron todas a cabo. But Abraham was faithful to follow those out. Pero Abraham fue fiel en obedecer a Dios en cada una de las palabras que Dios le dio. Sometimes 25 years without receiving a word. Y a veces pasaron en la vida de Abraham 25 años de silencio, donde no recibía nada de parte de Dios. One of the biggest problems that Christians have prophetically Uno de los problemas más fuertes que los cristianos tenemos en cuanto a la profecía is impatience. es la impaciencia, no seguir oyendo la voz de Dios. Allowing God to bring forth that word in his timing. Y Bringing the forward word. Okay. The word forth. Y esa impaciencia va a impedir que la palabra profética se lleve a cabo como Dios quiere.
At the sixth prophecy, at the age of 99, God spoke to Abram and added a couple of new elements to the plan. Y en la sexta profecía, Abraham tenía 99 años de edad y le dio dos cosas más que tenía que ver con profecía, dos piezas más de información. God gave him a new name, Abraham instead of Abram. Le cambió el nombre a Abraham en lugar de Abram. A new covenant, circumcision. Abraham went from being the father of a great nation to the father of many nations. Okay. Y él se convirtió de Abraham a Abraham, era el padre de una nación, a convertirse en el padre de muchas naciones. God promised that Sarah would be the mother of the promised seed 24 years after the original prophecy had been given. También en esta ocasión de palabra profética, Dios le dijo a Abraham que Sarai iba a ser la madre de estos descendientes de estas multitudes, y que a través de ella se cumpliría una palabra profética que recibió 24 años antes. When Abraham was 100 years old, Well- Isaac was finally born. Y cuando Abraham cumplió 100 años de edad, entonces llegó su promesa, Isaac. 3 years later, God spoke to Abraham to cast out Hagar and Ishmael. 3 años después volvió Dios a hablarle a Abraham y le dijo: quiero que saques a Ismael y a Agar de tu familia, quiero que los despidas. When Abraham was 125 years of age, Y cuando él tenía 125 años de edad, God commanded him to sacrifice Isaac. entonces Dios le ordenó que sacrificara a Isaac. This is an important part to look at right here. Y quiero quedarme en esta parte porque es muy importante. When Abraham obeyed in faith, Cuando Abraham obedeció en fe a Dios, God transformed his conditional prophecy into a unconditional ratified oath. una vez que él obedeció, Dios cambió todas las profecías condicionales, y en este momento Dios, por la obediencia de Abraham, le da una profecía incondicional. Abraham had passed all his tests of faith and obedience. And so the Lord swore by himself that Abraham's prophecies would come to pass. Y Abraham había pasado todas las pruebas de fe que Dios le había dado. Todas las pruebas él las cumplió por su obediencia. Y en ese momento Dios dijo: ahora juro por mí mismo que todas las promesas que te he dado las cumpliré. As you look at Abraham's life and you see the obedience that he walked in, Si tú ves la vida de Abraham y ves la obediencia tan fiel que él llevó en cada una de estas profecías, although there was a problem with Ishmael, aunque sí hubo un problema con el Ismael, God took his obedience and made the conditional parts of those prophetic words an unconditional word in his life. y a pesar de ese error, el Señor vio el corazón de Abraham de ser tan obediente, y cumplió él mismo, el Señor, todas las condiciones para que su última profecía fuera completamente incondicional. The Lord says, I want your obedience over your sacrifice. El Señor le dijo: quiero tu obediencia más que tu sacrificio. Many things that we say we sacrifice unto the Lord, Muchas cosas de nuestra vida las hemos sacrificado por el Señor, yet we're not obedient with the little things in our life. pero a pesar de eso no hemos sido obedientes en las cosas tan pequeñitas que Dios nos ha pedido. One of those areas is forgiving your father or your mother. Una de esas áreas tan pequeñitas donde no hemos sido obedientes es perdonar a papá y a mamá. That's very important. Esa es un área tan importante de obediencia que Dios exige de nosotros. You may say, you don't know what they did to me or how they hurt me. Y tú puedes decir: es que tú no sabes cómo me maltrataron mis padres, tú no sabes todas las heridas que ellos ocasionaron en mi corazón. God's word is clear that we're to forgive El Señor es muy claro en cuanto al perdón, or we will not be forgiven. porque si no perdonamos tampoco seremos perdonados. That one little area of our life
can keep us from fulfilling the fullness of the prophecy God has for us. Esa pequeña área que es tan solo un ejemplo de obediencia que hoy estoy tratando, el perdón hacia nuestros padres, esa pequeñita área de obediencia podría detener que la palabra profética hablada sobre tu vida nunca se cumpla. Many times God's people says, but this is just a little area or a small sin in my life. Y muchas veces cuando Dios nos llega a hablar, a veces en nuestro corazón decimos, bueno, este es solamente un área pequeñita en mi vida, hombre, casi no comparado a todo lo bueno que he hecho. Sin is sin, Pero quiero decirte que pecado es pecado. and we will not have our part in heaven if we do not repent. Y no tendremos nuestra parte en el cielo si no nos arrepentimos de ese pecado, por pequeño que sea. Too many times in the Christian realm, Muchas veces en el ámbito cristiano we sugarcoat or make things sound much better than they really are. le ponemos florecitas a las cosas que están mal en nuestra vida, las adornamos con azuquitar y con florecita para que no se vea tan feo. But the Bible makes it very clear. If we sin and sin against God and God's word, we will go to hell. Y la Biblia es muy clara que si practicamos el pecado, si el pecado es parte de nuestra vida y no nos arrepentimos, entonces iremos al infierno. So I want to encourage you that those areas in your life Si es que yo quiero animarte, exhortarte en esas áreas en tu vida, that you know is sin, que tú sabes que es pecado, to repent que te arrepientas and to turn your heart back to Christ. y que sueltes esas áreas y des media vuelta y pongas tu corazón dirigido hacia Jesús, hacia Dios. Every one of us has those areas. Cada uno de nosotros, sin excepción, tiene esas áreas donde necesitamos arrepentirnos. For every one of us have sinned and fallen short of God's glory. Porque todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios, hemos sido quitados de la gloria de It's Dios. not how many times you fail or fall, it's how many times you get up and keep moving forward toward Christ. No es el número de veces en que tú has fallado o has caído, sino las veces en que te has levantado y tu corazón se ha dirigido hacia Dios. Eso es lo importante. What we want in our life, just like Abraham, we want those prophetic words to go from a conditional to a unconditional oath in our life. De la misma manera en que Abraham caminó cada una de las áreas de las palabras proféticas y cumplió cada condición, el Señor quiere llevarnos a un lugar en nuestra vida donde Él ya no ponga más condiciones, sino que nuestra obediencia ha sido probada una y otra vez y sus promesas sean incondicionales sobre nuestra vida. In 1 Samuel 13 and 14, Primera de Samuel 13, versículos 13 y 14. and Samuel said to Saul, "You have acted foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded you. For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom shall not endure. The Lord has sought out for himself a man after his own heart, and the Lord has appointed him as ruler over his people, because you have not kept the Lord's commandment." Okay. You want to read that? Yes. Dice entonces, 1 Samuel 13:13, pero Samuel le dijo, estás loco, si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino, el reino de Saúl, habría durado para siempre, pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey, ese rey sí lo obedecerá. Dice aquí, un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. What God had given to David was originally for Saul. ¿Te das cuenta que lo que Dios le entregó a David originalmente era de Saúl?
But because of Saul's disobedience, pero por causa de la desobediencia de Saúl, it was given to David. entonces esa promesa que le habían dado a Saúl, que su desobediencia hizo que no se cumpliera, esas promesas Dios se las dio entonces a David. This is a good place to stop and look at the prophetic word in David's life. Ahora, este es un buen momento para ver la palabra profética sobre la vida de David. David was anointed as a young boy to be king over Israel, or prophesied over. David fue ungido siendo un pequeñito y fue ungido como rey sobre Israel. That didn't mean that David stopped working the sheep and went straight to the palace. Eso no significó que David dejara de cuidar sus ovejas y que fuera directamente al palacio del rey, ¿verdad? It was a process that God began to take him through. El Señor tenía que pasarlo por un proceso para llevarlo al palacio. Nor did Saul stop being king. Y tampoco la unción sobre David y la promesa sobre David hizo que Saúl dejara de ser rey. But God used Saul Pero Dios usó a Saúl to bring about the tempering in David's life to be that king. Pero Dios usó al mismo Saúl para tratar con el corazón de David y para templar el corazón de David para que él pudiera llegar al palacio siendo rey. David was tempted several times and put in a position to kill Saul, but he chose not to. David fue puesto a prueba, su obediencia fue puesta a prueba, sobre todo cuando Dios le permitió, lo dejó que él decidiera matar o no a su enemigo Saúl, y él decidió no matarlo, decidió quedarse obedeciendo al Señor. But David chose not to because of the anointing that he knew was on Saul's life. Y David decidió no matar a su enemigo porque sabía que su enemigo tenía una unción que él no podía tocar. Él era el ungido del Señor. So as you begin to receive prophetic words tonight, Así es que mientras tú recibas palabra profética esta noche, if there's a part of the word that you don't understand, si hay parte de la palabra profética que no entiendes, I want to encourage you to come to your pastor, your leaders, yo quiero animarte a que vengas con tu pastor o tus líderes that they can help you understand and walk that word out. y que te ayuden a entender esa parte que no comprendes tú y que te ayuden a caminar en la palabra profética que te fue dada. Because some of you here are called to be pastors, prophets, and leaders. Porque algunos de los que están aquí han sido llamados a ser pastores, profetas y líderes. But that doesn't mean that you walk out the door here tonight and say, I'm ready. Y eso no significa que si te damos esta palabra, que salgas de este lugar y le digas al pastor, ya me voy, ya estoy listo. When I first got to the City of Refuge, Cuando llegué por primera vez a la iglesia Ciudad de Refugio, donde está el apóstol Bruce, I received a prophetic word from a prophet from Detroit. yo recibí una palabra profética de un profeta que venía de Detroit. This prophetic word spoke of the things that God was going to do in my life. Esta palabra profética habló de varias cosas que Dios iba a hacer a lo largo de mi vida. And I've been with the City of Refuge now for 19 years. Yo llevo en Ciudad de Refugio, donde nací espiritualmente, 19 años. And only now is that word beginning to come to new life in what God spoke. Llevo 19 años esperando que esa palabra profética se lleve a cabo y apenas hoy el Señor está llevando a cabo una parte de esa palabra que me habló ese hombre de Detroit. That 19 years was getting my butt kicked a lot. Quiero decirte que en estos 19 años Papa. dice que a lo largo de estos 19 años lo han pateado en el trasero muchas veces. Muchas veces se ha equivocado, muchas veces lo han pateado, muchas veces lo han herido. God corrects those whom he loves. God corrects. Y Dios, quiero que sepas que todas esas patadas que he recibido es porque Dios me ha corregido. Y quiero decirte que Dios corrige a aquellos que ama. And your pastor and leaders will bring correction to you. Y tu pastor y tus líderes van a traer corrección a tu vida. It's important that you don't become offended and leave. Y es muy importante que no te ofendas cuando esto suceda y te vayas de la iglesia.
If you will walk out what God has for you in this house, Porque si tú permaneces y caminas la palabra profética que Dios te dio en esta casa espiritual, or the church that you represent here, o la iglesia que representas en este momento, God will bring you to that fullness. Dios te llevará a la plenitud de la palabra que Él hable sobre ti. In placing you where He has for you to be. Y Él te va a poner en el lugar que Él quiere que estés, donde debes de estar. There is a good that we can have, but we want God's best. Hay algo bueno que podemos tomar de Dios, pero ¿qué no queremos lo mejor de Dios? No lo bueno, sino lo excelente. And if we'll be patient, we will receive God's best. Entonces, para recibir lo mejor de Dios necesitamos paciencia. In the United States recently, En los Estados Unidos recientemente we've had a number of really horrible things happen, hemos tenido un número de cosas terribles que han sucedido. as well as here in Mexico as well. Y seguramente también en México están viviendo cosas terribles. Many children being killed Muchos niños han sido asesinados and devastation everywhere. y ha habido devastación en todas partes. Just because there's an issue or a problem in our life Solo porque hay un problema en nuestra vida, doesn't mean that we failed no significa que hemos fallado o hemos fracasado or that God is punishing us. o que Dios nos está castigando. And we won't always have the answers of why. Y nunca vamos a tener las respuestas del por qué. We just have to trust that God is in control. Solamente necesitamos confiar que Dios está en control. And allow Him to accomplish that which He's going to accomplish. Y debemos de permitirle que Él cumpla lo que Él quiere cumplir en nuestra I vida. hope I haven't kept you too long tonight. Espero que no te hayas sentido que te mantuve muchísimo tiempo esta noche. And I want to assure you that the Lord loves you very much. Solo quiero que sepas y asegurarte que Dios te ama y te ama muchísimo. And one of the things that God is going to begin to do in this house Y una de las cosas que Dios va a empezar a hacer en esta casa is He wants to bring His people to an understanding of hearing His voice. Él va a llevar a su gente, a su pueblo, en un mejor entendimiento de cómo oír la voz y la palabra de Dios. It's very encouraging to receive a prophetic word, but it's wonderful to hear God's voice for yourself. Es hermoso oír la palabra de Dios, pero es muy especial oír la voz de Dios específicamente para tu vida. And every one of you here can prophesy. Y quiero decirte que cada uno de los que están aquí pueden profetizar. It's just beginning to understand how God speaks and Solo, allow Him to speak through you. solo necesitas entender cómo es que Dios habla y cómo Él quiere hablar a través de ti. Amen. Amén.